Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la sesión. Muy buenas tardes. Disculpen los minutos de retraso. Tengo cuenta, presidenta. Escuchamos su cuenta atentamente, estimada Pilar. Presidenta, el primer documento es una carta enviada por el senador Durana, integrante de la comisión, en que él solicita priorizar algunos proyectos de ley. El primero es el que modifica el Código del Trabajo para incorporar un nuevo capítulo que regule el contrato del trabajador de temporada y un proyecto de ley que fija la oportunidad para presentar documentos en el sistema de tramitación electrónica en juicios laborales. También incluye el proyecto que suprime el rango etario para ejercer el permiso laboral del artículo 66 bis, pero ese proyecto está en la tabla del Senado ya. Nosotros lo despachamos y está ahí en un lugar, no sé, lugar 14 más o menos, pero eso ya está en la tabla, despachado por la comisión. Llegaron a la comisión, en la cuenta de ayer, Presidenta, un proyecto del senador Chaguán, usted, los senadores Girardi y Quintero, respecto al derecho de los trabajadores a realizar 3 horas de actividad física cada semana dentro de la jornada laboral. Y llegaron 2 proyectos que tienen relación con el adulto mayor y que están firmados por ustedes, por los integrantes de la Comisión de Adulto Mayor, que establece la jornada de trabajo de los adultos mayores y que establece el contrato del trabajador adulto mayor. Y por último, llegó una comunicación una respuesta a un oficio emanado de esta comisión sobre la figura de la carga cotizante o beneficiario con aporte en el sistema ISAPRE y está relacionado con el proyecto del Estatuto Laboral para Jóvenes. Esto se envió a los correos electrónicos de cada integrante de la comisión. Lo voy a dejar aquí por si acaso. Terminada la cuenta. Sería bueno como clarificar esto para todos, ¿no? Bueno, eso sobre la cuenta ofrezco la palabra. Bueno, tenemos 2 temas hoy día en la tabla. Uno es continuar con el estudio del proyecto que establece el Estatuto Laboral para Jóvenes que se encuentran estudiando en educación superior. Y el segundo punto es continuar también con, bueno, sobre el primero tenemos el acuerdo de votar en general hoy día. Y en el segundo, que tiene que ver con el beneficio social de Sala Cuna, tenemos invitada a la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que está aquí presente. Te puedes sentar con nosotros si quieres acá en la mesa, no hay problema. Les pregunto a los senadores si partimos quizás por el segundo, escuchando a la vicepresidenta. ¿Me parece, ministro? Que para que en el otro puedan llegar el resto de los senadores y así que estén todos pensando en que efectivamente podamos votar en general, y previo a eso la idea es responder algunas dudas respecto de cómo enfrentamos las indicaciones, independiente de que hay un plazo posterior a la aprobación en general por parte del Senado. Adriana, agradecerte que estés acá. Veo que tienes una presentación. Nosotros hemos hecho un proceso bastante exhaustivo y completo de revisión del proyecto Sala Cuna por distintos actores. Es un proyecto que está en esta comisión de trabajo porque modifica el Código del Trabajo y el artículo 203, que por años hemos tratado de cambiar y derogar, por lo que significa como carga para las mujeres. Pero esto tiene también su contraparte desde el punto de vista de educación. O sea, parte de las cosas que hemos conversado es cómo se adecua la normativa para garantizarse las cunas que sean de calidad. Y estuvimos en la sesión pasada revisando la oferta y demanda, que es una de las preguntas grandes que es difícil responder con certeza, porque aquí nosotros estamos ampliando en términos de demanda. El ministro, junto con la ministra Pla, nos dieron cuenta de los cupos que hay. Buena parte de eso están en el sistema público. Nos llevamos la sorpresa también de que muchas mujeres que hoy día tienen derecho por el artículo 203 a una sala cuna, o sea, que en rigor deberían ir a una sala cuna privada financiada por el empleador, hacen uso de la red pública. Entonces, aquí tenemos hartas preguntas que tienen que ver con cómo la red pública está en condiciones de enfrentar esta demanda. ¿Qué pasa con el 60% que hoy día está por Chile Crece Contigo respecto de mujeres que no están en el 60%? ¿Cómo se sustituye quizá demanda y oferta con esta nueva modalidad? ¿Qué pasa con el financiamiento para la JUNJI? Porque uno no quisiera que
esto signifique aumento en la utilización de cupos y no tenga un correlato también en aumento de recursos o la posibilidad de expandir la matrícula. O sea, eso era un poco lo que nos gustaría ilustrar. Te dejo espacio para la presentación y que después podamos hacer algunas consultas, pero que van en esta línea. Ese fue el motivo. Te pido si puedo usar el micrófono solamente. Esta sesión está siendo transmitida como es práctica habitual de transparencia en esta comisión. Saludar a la presidenta y agradecerle la invitación. Espero cumplir con las expectativas que tenían. Bueno, sabíamos bien qué es lo que querían. Entonces, primero que todo, contarles qué es lo que es la JUNJI. La JUNJI es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que tiene como principal tarea atender a la infancia entre 0 y 4 años de manera gratuita. Ya estamos dirigidos a los sectores con mayor vulnerabilidad. Y hoy en día también se ha puesto un acento muy importante en que lo que entrega JUNJI es educación y educación de calidad. Porque antiguamente se pensaba que una sala cuna podía ser una guardería. No, hoy día reconocemos en ella un nivel educativo. Y lo que nos importa hoy día mucho también, además de la calidad, es poder dar una cobertura que sea pertinente, es decir, que esté allí donde la necesitamos y en la forma que la necesitamos. Y también hay un gran desafío para la JUNJI hoy día de modernizarse sistemas de datos y otras cosas. Pero entonces, atención de la vulnerabilidad y en un sistema educativo, eso es lo más importante. Primero contarles que los niveles en educación parvularia son 3, en general para JUNJI, Integra y todos los demás sistemas. Está la sala cuna, que tiene 2 niveles, sala cuna menor, de 6 meses a 1 año, y sala cuna mayor, de 1 a 2 años. Y ese es el nivel que nos convoca hoy día. Está también el nivel medio menor y medio mayor, entre los 2 y los 4 años. Y por último están los llamados niveles de transición, que son prekinder y kinder. Hoy día la oferta de nivel de transición en JUNJI y en Integra en general es muy chiquitita. Nosotros tenemos apenas un 2% de los niños en esos niveles, porque esos niveles en general hoy día se encuentran en el sistema escolar. Bien, ¿cuál es la oferta gratuita en educación parvularia? Está la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que tiene el 29% de la oferta con sala cuna y nivel medio. Está también Integra, que también es gratuito con un 32%, y están los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Y aprovechar de contarles que esos jardines infantiles están muy ligados con la JUNJI, dado que es la JUNJI la que les transfiere los dineros para poder funcionar. Entonces, al final, cuando se habla de JUNJI, muchas veces se habla de JUNJI, jardines infantiles de administración directa, pero también de los jardines vía transferencia de fondos. Nosotros transferimos los fondos que se nos entregan por ley de presupuesto, pero además aportamos en algunas cosas como de calidad educativa, algunas capacitaciones. Antiguamente también diseñábamos las normas para regir estos jardines y supervigilábamos que se cumplieran esas normas. Hoy día con el sistema de aseguramiento de la calidad, eso ya ha ido quedando fuera de nuestras funciones, pero seguimos como en esa etapa de transición todavía. Después, en relación a la sala cuna, ¿cuál es la oferta gratuita que tenemos de sala cuna? La Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene 28.000 cupos, el 29% de la oferta. Integra tiene el 28% de la oferta, y los jardines vía transferencia de fondo es donde se concentra hoy día la oferta de sala cuna gratuita, ¿ya? Y los cupos totales, a diciembre del 2018, los cupos totales, la capacidad total era de 97.503 cupos. Veamos ahora, siempre dentro ya de JUNJI o jardines vía transferencia de fondo, la relación entre capacidad y matrícula. La verdad es que tenemos un 2,6% hoy día de cupos sin ocupar. Hay 2.594 cupos. En diciembre había 2.594 cupos disponibles, 2,6%. Yo diría que esto, eso sí, es como capacidad completa en realidad, porque esos cupos que están sin ocupar son de repente lugares de difícil acceso en que hay un jardín nuevo, por ejemplo. Entonces, la ciudadanía se va adaptando poco a poco. Tenemos hartos jardines nuevos, los jardines meta, y las salas cunas se van demorando un poquito en llenarse en aquellos lugares. O sea que no es mucho la brecha que hay entre la capacidad y la ocupación. Vamos, Jesús. Otro dato que nos pareció interesante poderles mostrar es el valor de cada párvulo en sala cuna. Bueno, primero
primero que todo, eso sí, contarles que nosotros no tenemos un centro de costo. Entonces no sabemos realmente cuánto nos cuesta un niño en sala cuna en los jardines infantiles nuestros, los jardines infantiles de la Junji. Sin embargo, tenemos un convenio, o sea, no es que no sepamos, no sabemos con certeza, tenemos un valor aproximado. Este valor aproximado que tenemos nosotros es de 226.016 pesos mensuales. Fue calculado hace ya bastante tiempo, en el año 2009, y se ha ido reajustando con los años. Y esto nosotros lo tenemos porque tenemos un convenio también con el Ministerio de Desarrollo Social, el convenio de Registro de Información Social, que nos pide entregarle todos los años este valor reajustado. Entonces, hoy día, en el año 2019, tenemos este valor de 226.016. Quiero repetir que es un valor aproximado. Nosotros hoy día estamos trabajando en tener tener nuestros jardines como centros de costo, más allá cada sala como un centro de costo, para poder tener un valor que realmente responda a lo que es. La DIPRES, de hecho, en el año 2015 ya nos recomendó hacer este estudio del centro de costo y en eso estamos. Por eso yo digo que este valor es un valor aproximado. ¿Cómo se sacó? Se sacó en el año 2009 diciendo, mira, este es el presupuesto de la Junji, esta es la matrícula que tiene la Junji, saquemos administración y otras cosas y dividamos. Se fue afinando la metodología, pero ya el año 2015 a nosotros nos llegaron muchos recursos por el programa de aumento de cobertura y ahí ya la institución se vio con un montón de plata que era como muy difícil decir, o sea, hacer un buen cálculo. Por eso hoy día estamos implementando el centro de costo, pero nos vamos a demorar un tiempo. Ahí, en este valor, ¿uno contempla algo de infraestructura o es solamente pensado en la operación estándar de infraestructura? No contempla Yo creo que eso es duda de todos. Okay. Este valor no contempla el servicio de alimentación, que son 38.500 y tantos pesos. No contempla tampoco los gastos de administración que tiene la Junji, que tiene oficina en todas sus regiones. Y tampoco contempla los llamados gastos de inversión, que pueden ser en infraestructura, en tecnología y también los gastos en mobiliario, ¿ya? Entonces, eso no... De los niños, sí. Ya. Y veamos ahora el valor sala cuna de los jardines que nosotros, administrados por nosotros, que los vía transferencia de fondos. Tenemos un valor de 186.474. Este valor fue determinado hace ya bastante tiempo, año 2009 más o menos, cuando iniciamos esta transferencia de fondos. Y usualmente se va reajustando según el IPC. En un par de oportunidades ha habido un reajuste algo mayor, pero un poquito, no es mucho. ¿Y qué no contempla este valor? No contempla la alimentación, que son los 38.560 pesos, y nosotros en Junji tenemos también dineros extra para poder aportar con capacitación, con mobiliario y algunos materiales de enseñanza. Eso tampoco está metido dentro de este valor. Sin embargo, las entidades sí pueden gastar plata ellos y rendirla a la Junji en capacitación, en mobiliario y en otras cosas si ellos así lo quisieran y tuvieran los recursos disponibles. ¿Ya? Bueno, eso, no sé si hay más dudas respecto de esta. No, adelante. Si no, la hacemos al final. Ya, ok. Bien. Bueno, nosotros consideramos que esos números eran interesantes de ver para ustedes, pero ahora también está la parte que nosotros quisiéramos como Junta Nacional de Jardines Infantiles transmitirles. Para nosotros lo más importante es decirles que la sala cuna es un nivel educativo, no es una guardería, ¿ya? Los estudios demuestran que los niños ya desde que están en el vientre materno están en disposición de aprender, nacen en disposición de aprender, entonces cuando van a la sala cuna hasta los 2 años, tenemos un periodo de tiempo como muy excepcional en que los niños pueden aprender muchísimo. Pueden aprender muchísimo y pueden aprender poco. La disposición de los niños a aprender es enorme. Yo creo que a todos ustedes les debe haber pasado que uno deja de ver un niño un mes. Yo tengo nietos y los dejé de ver en el verano un mes. Y es impresionante al mes cómo están hablando, cómo están haciendo un montón de cosas que antes no hacían, porque el aprendizaje es sumamente rápido. A los 3 años es cuando un niño tiene la mayor cantidad de conexiones neuronales haciendo sinapsis en su cerebro que nunca más va a tener. Ninguno de nosotros tiene hoy día la cantidad de conexiones neuronales que tiene un niño de 3 años. Tenemos con suerte la mitad. Entonces con esto
contarles que los niños aprenden mucho y además aprenden sin esfuerzo. A mí, en mi experiencia como educadora, me ha tocado ver niños muy pequeños aprendiendo idiomas, por ejemplo. Lo aprenden rápidamente, fácilmente. Es increíble. Entonces, lo que les queremos contar es que esta es una oportunidad enorme para que los niños puedan desarrollarse mucho, y también es una oportunidad para que los niños vean ya desde muy pequeños como frustradas sus posibilidades de aprendizaje. Entonces hay que tener mucha responsabilidad en lo que uno hace en las salas cuna. Una de las cosas más importantes en la sala cuna es el coeficiente que tenemos. El coeficiente se le llama el número de adultos en relación al número de niños. Un niño pequeño lo que necesita es tener un 1 a 1. Un adulto, un niño. Nosotros no sabemos que eso en la sala cuna es imposible, pero tenemos que velar siempre porque el coeficiente sea muchos adultos, o sea, número de adultos y niños, una proporción muy buena. Las interacciones que se producen adentro de esa sala cuna también tienen que siempre prestarse para ser una oportunidad de aprendizaje, por lo tanto tiene que ser todo planificado. Los niños aprenden jugando, los niños aprenden mientras comen, los niños aprenden mientras se están lavando, pero todo eso no ocurre por casualidad, sino que tiene que ocurrir planificadamente. Por eso es que la sala cuna tiene que ser un espacio pensado y planificado. Entonces, lo que nosotros quisiéramos decir es que si bien el derecho a la sala cuna, por alguna parte, en esta comisión es un derecho de la madre trabajadora, para nosotros como Junji nos importa que es también un derecho del niño que está desarrollándose, que tiene oportunidades como nunca más va a tener en su vida de aprender. Nosotros atendemos los niveles más vulnerables, ¿ya? Por eso es que es tan importante además la sala cuna, porque nuestras madres no siempre tienen el capital cultural más favorable para poder llevar a sus niños a todo el desarrollo posible. En esto de la calidad que nosotros tenemos que asegurar en las salas cunas, tenemos hoy día una nueva institucionalidad. Está el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, ley del año 2011, que creó nuevas instituciones. Está por un lado la Superintendencia de Educación, que dentro de sí misma tiene la Intendencia de Educación Parvularia, que comenzó a funcionar el año pasado y que tiene por misión velar por el cumplimiento de la normativa. La normativa es importante. Ahí está, por ejemplo, el tema del coeficiente de adulto-niño, la seguridad, la infraestructura. Y la Superintendencia de Educación tiene que supervigilar el cumplimiento de la norma en cualquier institución que reciba niños menores de 6 años. Hoy día lo hace por un sistema aleatorio, tienen un plan de visitas, pero también por denuncia. Jardín infantil donde hay una denuncia es un jardín visitado. Y está también, por otro lado, la Agencia de la Calidad de Educación, que está en este momento desarrollando las primeras visitas de evaluación y orientación hacia los jardines infantiles. Un proceso que todavía no ha empezado, está de manera piloto. Nosotros en la Junji ya hemos recibido algunas visitas, pero a modo de piloto. Ahora, esas visitas se orientan al sistema gratuito o que recibe recursos del Estado. Entonces yo creo que también ahí hay un avance que hacer, debido a que en el sistema escolar, la Agencia de la Calidad de la Educación, si bien no visita para evaluar la gestión a los establecimientos que no reciben del Estado, sí los clasifica por su desempeño, ¿ya? Entonces sabe perfectamente dónde hay establecimientos particulares que a lo mejor requerirían algún tipo de intervención. En los jardines infantiles no existe esta forma de poder clasificar los jardines. Entonces, si la agencia quisiera visitar a jardines infantiles particulares, que es lo que se discute aquí, como que no está muy pensado eso. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta para ver cómo resguardar esa calidad en los jardines infantiles privados. Y eso sería. Bueno, muchas gracias, Adriana. Dejo espacio para consultas de los colegas. Presidenta. Senadora Muñoz. Bueno, agradecer la exposición muy clara, muy necesaria para el debate que tenemos que desarrollar. A mí me gustaría, algo consultó la presidenta y usted respondió, el desglose de estos valores, porque son muy importantes conocer los 226, los 186, cuál es el... Porque usted dijo que no contempla alimentación. Me gustaría tenerlo más desglosado para saber qué llega efectivamente a los niños, a las niñas. ¿Quiere que lo veamos
Yo tengo una cosa. Sí, puede ser al tiro, Sí, tienes, al o el también cálculo. puedes hacernos llegar después información Sí, también. también puede Pero ser. vamos a acumular las preguntas para Ya. hacerse cargo de todas. Senador Letelier. ¿Quieres tomar nota? Gracias, presidente. Le pido disculpas por haber llegado No te tarde, preocupes. porque está en otra comisión. Segundo, no toda en esta comisión cree que es un derecho de la madre trabajadora. Algunos tenemos una tensión aquí hace tiempo de si este proyecto es un tema solo laboral o no. Yo no lo creo así, pero es El un derecho de la debate madre que y del sostenido hace niño. mucho tiempo. Planteo un tema que no es menor, que tiene que ver con... es un tema a conversar, pero es política pública que va más allá de este proyecto. Es cómo garantizar que entre los 3 años los niños tienen que estar en un proceso educativo. Es un tema lo más sustantivo, porque tanto en la sala cuna, yo sé que hay un debate de cuánto hay de proceso educativo o no. Yo sé que es un antiguo debate, pero no cabe duda que, siendo partidario que lo es, no es posible que el niño o niña a los 2 años tenga que irse a la casa después de estar en una sala cuna. Es decir, no se puede producir una interrupción. Y ahí tenemos un problema con el proyecto de ley. Solo lo quiero dejar planteado, esto es una conversación más para allá que para acá. De que tenemos un problema de cuando se corta el derecho, en qué instancia. Sobre los costos, las BTF dicen que son sus parientes pobres, maltratadas y supervisadas, peor pagadas. Esperemos que la homologación permita un mejor ajuste. Pero me interesa mucho en cómo calculan los costos, porque aquí nos trampean, y creo que no me entiende mal al uso de la palabra, no ustedes. El senador es de la Comisión de Hacienda, además. Entonces nos trampea la dirección de presupuesto. A usted le dan un valor y le dicen, no, mire, esto es lo máximo que le vamos a dar por niño. Y a nosotros, para Integra, nos hacen esa misma discusión en otro plano, pero como se canaliza a través del Ministerio del Interior. Y toda nuestra preocupación, y aquí vienen con otra propuesta del Ministerio de Trabajo. Nuestra inquietud es cuánto cuesta realmente. La Junji, no creo que me malentienda el concepto que voy a usar, ustedes son los más caros. Sí, lo sé. Y por ende, por historia, por diferentes razones institucionales. Y si ustedes son los más caros, y mis amigas dirigentes de la Junji van a decir también, y las mejores, Yo también se lo digo. entonces yo lo único que quiero, yo no me quiero meter en la pelea, lo único que quiero decir es que aquí hay un valor que el Estado dice que es suficiente para una institución de excelencia en América Latina. Está fuera de discusión que los estándares Junji para América Latina están en el rango más alto. O sea, ¿nos pueden ayudar a ver cuánto han gastado en infraestructura? Porque ustedes dicen la capacidad ociosa es mínima, la que tienen hoy. Y yo no sé, yo entiendo que ustedes son los que supervisan los BTF. ¿Supervisan la parte de infraestructura también o solo los procesos educativos? Y mi última pregunta es, ¿cuán importante es la infraestructura para el proceso educativo? ¿O es más importante el personal, el coeficiente? Que es un tema que tenemos que conversar también. Agradecerles lo que hacen por los niños. Te dejo responder esas preguntas, porque ¿Sí? yo tengo después otras 3 personas distintas. Entonces, Ya. Bien, entonces, respecto de los costos, yo quisiera volver a repetir que estos costos que yo les estaba mostrando aquí son los costos que nosotros transmitimos al Ministerio de Desarrollo Social y que calculamos hace muchos años, que yo no puedo dar fe que realmente sea eso lo que se gasta por niño. Estamos ahora implementando el centro de costo por sala, que nos va a dar esa información más fidedigna. Bueno, eso por una parte. ¿Cómo calculamos el costo? A este costo, que es lo mismo que me preguntaba la senadora, este costo que tenemos aquí por Jardín Infantil de Administración Directa, hay que sumarle lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con los gastos de administración de oficinas y lo que tiene que ver con las inversiones en infraestructura, tecnología y mobiliario. Si quiere después lo podemos como conversar mejor. Es como muy... Las BTF no tienen infraestructura.
Tiene lo que tiene. Perdón. Los BTF, quiero tratar de no pisar callo en lo que voy a decir. Yo me imagino la discusión con Hacienda. Que le dicen, mira, yo le voy a dar tanto nomás. Y después hay algunos magos o magas que tienen que hacer maravillas para estirar eso, para ampliar la cobertura lo máximo posible. Le piden a los municipios que incluyan más niños. Es decir, se estira el elástico. ¿Por qué pueden con 2,86? Y no con, digamos, están los 38.000 pesos que ustedes dicen de alimentos. ¿Quién les da esa cifra? ¿La JUNAEP? Claro. Eso es lo promedio que la JUNAEP dice que gasta por niño mes. ¿De sala cuna o en general? Es porque posiblemente los niños sean más caros la sala cuna. Quizás no, depende del costo de quién pone los pañales, quién no pone los pañales. Es que no considera pañales, solamente la parte de la alimentación. Tiene que poner la familia. Los pañales, no, en la administración directa en la Junji los ponemos. ¿Los pone la Junji? Sí. Ponemos la Junji. Los papás no llevan nada. ¿Y eso lo están en los costos de ustedes? Es lo que preguntamos, ¿cómo llegamos a los 226? Ya, eso ¿Cómo es lo se que... desglosa? Esa es la pregunta concreta que yo había... Bueno, eso es lo que yo le digo, que nosotros tampoco podemos responder muy bien a esa pregunta, porque esto, como le decía hace un rato, se calculó hace varios años ya y se fue reajustando en el tiempo. Y lo que nos echó a perder el cálculo que teníamos fueron todos los recursos que nos entraron para infraestructura, porque hoy día la infraestructura es una infraestructura muy superior. Entonces, este valor yo se los tengo como referencia. Nosotros no estamos conformes con la forma en que podemos calcular este valor y por eso estamos implementando el centro de costo, ¿ya? Pero si quieren, nosotros podemos invitarlos a que podamos mirar más en detalle esto, ¿ya? Claro, y en el caso de los BTF, esa asignación tampoco considera la alimentación y nosotros como Junji tenemos algunas glosas que nos permiten aportarles capacitación, mobiliario, algunos arreglos menores y materiales de enseñanza. ¿Cómo se costea la alimentación? La alimentación de los BTF no están metidas dentro de este costo. No sé si lo pagan directamente a la JUNAEP con la subvención que nosotros les damos, pero este costo al menos, o sea, este valor no considera esos 38.560 de alimentación, pero que están asegurados. Seguramente va vía programa de alimentación complementaria, pero vía JUNAEP. Lo mismo pasa en la Junji, en el fondo. Pero nos decían que tampoco está contemplado en el valor, entonces está en el presupuesto de JUNAEP. Y es del orden de 38.000 pesos. 38.560. Más o menos. Sí, por niño al mes. Ya. Eso. Yo creo que... Ya. Sí. La pregunta es suya, presidente. Senador Sí. Juan Pablo también me había preguntado si nosotros supervisamos a los BTF. Hasta hace un tiempo atrás sí, supervisábamos el cumplimiento de la norma, pero hoy día la Superintendencia de Educación se hace cargo de eso. Nosotros seguimos dando algún tipo de asesoría también, eso sí, de tipo educacional, que a medida que los servicios locales se van implementando, ellos van a ir tomando este rol. Es decir, porque la Junji también ha ido cambiando su rol. La Junji, cuando no existía la Subsecretaría de Educación Parvularia, de alguna manera era como el organismo que daba las orientaciones, generaba la política pública en relación a la infancia. Hoy día está la Superintendencia de Educación, bueno, está y la Agencia de la Calidad, los servicios locales, que han ido tomando también los jardines infantiles. Entonces, hoy día nosotros como Junji, nuestro principal rol es ser el mejor sostenedor en jardines infantiles, porque además hemos duplicado nuestra matrícula. Nosotros hace 4 años atrás teníamos la mitad de los jardines infantiles. Yo, sobre el tema de costo es algo que podemos seguir trabajando. Si ustedes quieren elaborar mejor la información yo entiendo que no vamos a poder tener la respuesta que queremos en detalle, pero es la misma respuesta que queremos nosotros. Lo que puedan ustedes aportar. A nosotros nos entregaron la sesión pasada el dato agregado de la disponibilidad que había de matrícula y la proyectada. Ya. Pensando en los próximos 2 años para la implementación del proyecto. Entonces, no necesariamente, si tienen los datos ahora o que nos los puedan hacer llegar, es como tienen ustedes proyectada su expansión de matrícula.
¿ya? Eso es bien importante. O sea, está lo que usted señala, que han duplicado la matrícula en los últimos 4 años, y yo entiendo que también ese impulso sigue. Sí. Entonces yo creo que en el mismo esfuerzo como de conocer ese presupuesto está garantizado por 2 años, por 3 años, por 4. O sea, el plan de expansión que tiene la Junji de matrícula y que además es útil para la discusión presupuestaria. Bueno, sí, al tiro le puedo contar que con los jardines que tenemos actualmente en proceso, una vez que estén todos terminados, vamos a tener aproximadamente 10.500 cupos más en sala cuna nosotros. Uh-huh. Y eso está proyectado para que termine la gran mayoría en el año 2021, y por ahí nos van a quedar algunos términos anticipados de contratos, jardines que han quedado votados por las empresas constructoras, se van a demorar un poco más, pero ya es lo mínimo. Uh-huh. O sea, el grueso debería estar para el año 2021. Pero eso es jardín infantil. ¿Y de eso sala cuna? ¿O solo sala cuna? Son los cupos uh-huh. de esos cupos, aproximadamente 10.500 cupos más. Uh-huh. Y yo tengo una duda como operativa, porque aquí cambia la lógica en cómo nosotros financiamos y garantizamos la sala cuna con este proyecto. Entonces, yo lo primero que hice cuando se presentó este proyecto es ir a un jardín de la Junji en mi región y pregunté, conversé con la tía, con la directora, y lo primero que me señaló es que la Contraloría había sido muy rigurosa esto el año pasado respecto de trabajadoras que tenían derecho por 203 a sala cuna, y que lo que había dictado, imagino, la Contraloría era que no podían recibir en el establecimiento a niños que eran hijos de madres trabajadoras de empresas de más de 20 mujeres. Eso había implicado que le habían tenido que negar la matrícula a muchos chicos que venían, o no eran ellos, sino las familias, como pasa muchas veces, que iban al jardín. Yo tengo la mejor opinión de los jardines de la Junji, creo que además en regiones eso se nota mucho más, la infraestructura es lejos mejor que cualquiera de los jardines privados. O sea, en eso es muy buena la calidad y dan mucha seguridad. Entonces, las familias tienden a mantenerlo ahí, un jardín valorado. Si ustedes eso lo han visto, porque de la experiencia, y si uno mira los datos, en la práctica uno ve que hay muchas mujeres que deberían haber tenido la alternativa, pero finalmente usan la red pública. Eso tiene un detrimento en términos presupuestarios, un no cumplimiento. Bueno, al final también lo que a uno le interesa es que el niño esté bien cuidado, y eso es algo que uno tiene que valorar. Pero es razonable preguntarse acá cuántos niños que hoy día están por la vía de la matrícula de la Junji deberían obtener este financiamiento y el subsidio, y lo que no queremos nosotros es que eso signifique restar recursos, deberían ser recursos adicionales para la Junji. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, ahí no sé si han revisado esa situación, y complemento con una pregunta que también tiene que ver con eso. Hoy día, ¿qué pasa con una mujer que está más allá del 60% de la población para acceder a la red de la Junji? Porque eso es también lo que va a pasar acá. Nosotros estamos abriendo la posibilidad, con financiamiento, de que se pueda acceder a la red pública o a la red privada en igualdad de condiciones. ¿Eso requiere alguna modificación en la normativa de la Junji? ¿Es algo que ustedes establecen por orden de la directora, de la vicepresidenta? ¿Me entiendes? Porque, solo cierro, yo por lo menos siempre he sido partidaria de que en términos de inclusión sería fantástico que uno pudiera participar también, que las familias que están más allá del 60%, que muchas más son clase media, pudieran acceder a la red de la Junji. Esas dudas tengo pensando en el cambio de modelo, finalmente, de acceso a sala cuna que estamos generando. Bueno, yo no tengo todas las respuestas, no hemos investigado el tema a fondo, pero lo que sí es súper claro es que las salas, o sea, los jardines de la Junji están dispuestos para los sectores más vulnerables. Entonces, hemos tenido incluso muchos problemas con nuestras propias madres trabajadoras que obviamente quieren llevar las parvularias, sus guaguas, a la sala cuna donde trabajan. Ahora hay una glosa en la ley de presupuesto que lo permite siempre que haya cupo, de lo cual me alegro mucho. Pero ahí hay un tema en que, claro, no tenemos la posibilidad de recibir a todos los niños porque no tenemos todos los cupos tampoco, y privilegiamos obviamente a los niños de los quintiles más vulnerables. Entonces, en general, las madres trabajadoras no quedan porque no son de los quintiles que corresponde. Es como eso en grueso lo que podría contestar. Ahora, su pregunta es si pudiéramos... No hay una norma que tiene que ver básicamente con priorización, claro, en la entrega de la matrícula. Hay todo un sistema de priorización en que están primero los niños del Sename, están también los niños inmigrantes, y de ahí vamos subiendo. Entonces los cupos generalmente no alcanzan, aunque sí me ha pasado en regiones, y en particular, por ejemplo, en Magallanes,
de ir a jardines infantiles, donde uno ve con mucho gusto, por lo demás, cómo ahí van los niños, todos los niños. Claro, o por ejemplo, me recuerda aquí mi jefa de comunicaciones, la semana pasada estuvimos en un jardín en Ñuñoa, que es un jardín muy antiguo, que se construyó en un sector que hoy día ya no es un sector vulnerable, y la población que lleva, los niños que van al jardín son los vecinos del jardín, si el jardín tiene que quedarte cerca. Y ahí tampoco tenemos población tan vulnerable porque no hay población vulnerable alrededor. Entonces la norma no se cumple tan a rajatabla porque depende de cada jardín dónde está instalado. Ya, pero está entonces abierto, que es un poco esa la Claro, preocupación. porque depende de la lista, o sea, el requerimiento de la familia a quién vamos a ir haciendo entrar al jardín. Vamos a partir por los más vulnerables, pero si no hay niños muy vulnerables, como me tocó ver en Magallanes, van a entrar los niños que entren. Además hemos hecho una inversión maravillosa en jardines allá. Sí, ¿no? el jardín es precioso. Sí. Senador Letelier, y el ministro después me pidió la palabra. Pero por supuesto, yo lo invito, senador. Se acaba de abrir el de la universidad, que es precioso. Sí. Mi duda es que yo entiendo que frente a la consulta de la presidenta, que sí hay una norma que no les permite recibir a niños de ciertos quintiles. Otra cosa es cuál es el valor de esa norma. Esa es la mayor inquietud para efectos de... Yo soy partidario de la cobertura universal. Por tanto, a mí no me gusta que exista esta norma, pero lo hemos discutido en momentos en la ley de presupuesto, por eso el problema de los hijos de trabajadoras, porque por la norma existente no se permitía y tuvimos que hacerlo por ley. Sería bueno identificarla, es la única inquietud, para modificarla en su caso. Sí, esa es la preocupación. Ministro, usted quería decir algo. Solo un aspecto muy puntual legal, que ante la inquietud que usted nos planteó sobre este punto hace un par de semanas, nosotros oficialmente verificamos que lo que existe es un derecho preferente pero no exclusivo. ¿Qué significa eso? Que un niño o una madre trabajadora que tiene derecho al 203 puede ingresar sin ningún lugar a la sala cuna, obviamente que con las preferencias que establece la ley por mayor vulnerabilidad, pero habiendo cupo puede. Lo que establece la Contraloría, y eso puede haber inducido confusión, es que con eso la empresa que está obligada a financiar a sala cuna no está cumpliendo. Es decir, si es sorprendida en esto, le van a preguntar a usted, no está pagando, y en consecuencia la empresa está en falta igual. Es decir, el niño puede ingresar, pero la empresa sigue en falta. Es una forma de eludir. Podría pagarle a la Fungi, sería una bonita. Es lo que hace el proyecto. El proyecto hace eso. Obvio. Exactamente, sí. ¿Cuántas pagan por niño los empresarios? Depende, o sea, pero es que no lo pagan hoy día en la... Los montos que aprobó. El pago promedio hoy día. El bono compensatorio está como 170 mil pesos. De acuerdo a Más o la ley menos. del trabajo. El bono compensatorio. Bueno, Sí. le agradecemos No lo lleva a Sala Cuna. y agradeceríamos respecto al tema de financiamiento y en el tema normativo, teniendo más claro un poco cuáles son las dudas, si tienen más información que nos puedan hacer llegar, es bienvenida. Creemos que esto también es una oportunidad para la Junji, para la República, como hemos dejado ver, y valora el trabajo de años que ha habido. Presidente, disculpe. ¿Usted tiene la estadística de cuántos de esos niños o niñas que están en la Junji trabajan las madres? Si nos pueden hacer llegar la información oficial de ustedes y de ser en cuanto es, no sé si lo tienen desglosado, cuando son mujeres jefes de hogar de una pareja Vamos a rescatar todo lo que tengamos agregado, y lo otro muy importante hoy que día podría también, ser que les desplacen los cupos de cómo se arme la normativa, y es algo que para tener los datos. Y en función del Senador Durana y Y en después... función del esfuerzo en general hacia el Adriana. Estado, en que yo creo que poco a poco algún día vamos a llegar a la cobertura universal, ¿hay una proporción estimada finalmente cuántos niños que incluso quedarían fuera de esta ley aún no tienen ninguna posibilidad de acceso universal a sala cuna como para proyectar a futuro? Es decir, hoy día tenemos una relación de la cantidad de niños nacidos versus la cantidad de niños que efectivamente están en sala cuna.
Yo entiendo como para que... poder proyectar el día de mañana, porque, claro, se hace el esfuerzo a través de esta ley de incorporar a la mujer trabajadora, de generar las condiciones para que obviamente esta mujer también se incorpore a la vida laboral, bajando la norma de 20, que era el requisito vigente, a la que estamos legislando hoy. Pero yo creo que finalmente todos algún día aspiramos a que cada niño que nazca en nuestra patria tenga las mismas oportunidades y las mismas seguridades. ¿Es posible proyectar? Yo creo que eso sí están, esos datos están proyectados, yo no los tengo en este minuto, en la Subsecretaría de Educación Parvularia, yo creo que deben estar, o quizá en la Comisión del Trabajo, o sea, en el Ministerio del Trabajo. Sería interesante como para proyectar el día de mañana. Y contarle en todo caso respecto de la pregunta que nos hicieron recién, el porcentaje de nuestras madres trabajadoras, tenemos un 73% de madres trabajadoras o estudiantes, que el número de madres estudiantes hoy día también está creciendo mucho en la Junji. Y a veces son las dos cosas. ¿De las estudiantes? A ver, tengo 73% entre ambas y... Eso van a ser las primeras desplazadas. No, porque las vamos a incorporar en el proyecto. A nosotros nos importa. El 100% son 86.000 madres, habría que sacar el porcentaje. Sí, no tienen postnatal, por lo menos tienen que tener esa lacuna garantizada. Sí. 73. 73%. 86.000 madres. El 100% lo atendemos a niños de 86.000 madres. Trabajadoras. No, Trabajadoras. y o trabajan. Ya, el desglose de cuántas estudian y cuántas Pero estudian, esos trabajan y datos cuántas trabajan. no lo pueden hacer llegar a la Secretaría. Nos les va a dejaron con hacer harta un tarea. punteo de las cosas Sí. que le estamos Ok, pidiendo acá. bien. La Pilar Ya. ha dejado todo registrado. Muy Ya, bien. Para cerrar esta discusión le vamos a dar la palabra a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Muchas gracias, Presidenta. Perdón que llegamos tarde. Solo quería hacer una precisión y un comentario por su intermedio, Presidenta, ante la pregunta que hacía el senador respecto de la capacidad proyectada de absorber los niños en el deseo de que todos los niños tengan acceso. Recordar que, como hemos visto antes en esta comisión, tenemos que tener en consideración la tasa de uso de la sala de cuna. Hoy día la tasa de uso que tenemos actualmente en Chile anda en torno al 17%. O sea, las madres que tienen derecho a hacer uso de sala de cuna, solamente un 17% de ellas hacen uso. Y la tasa... Porque prefieren que el niño esté en la casa, por la razón Porque que se sea. enferma, porque... La tasa de uso de promedio de la OCDE es de un 40%. Entonces, los cálculos de este proyecto están sido hechos en que vamos aumentando progresivamente la tasa de uso hasta llegar a una tasa del 40%, que es bastante auspiciosa en términos de que llegamos al 40%, digamos, pero... ¿Pero hay capacidad para llegar al 40%? Bueno, los cálculos que nosotros Eso tenemos es es lo que sí. tienen programa, ¿Hoy proyectado. día mismo? ¿Hoy día se podría? Para- ¿Hay capacidad para subir de 17 a 40? No. Pero además, o sea, estamos hablando del promedio de la OECD, los países que llevan años en esto, que tienen menor natalidad. O sea, pensar en que vamos a llegar al 40, yo creo que es un escenario, pero tremendamente optimista. O sea, aumentaremos a 25. Probablemente no vamos a llegar al 40. Sí, ministro. Hoy día, solo con los jardines públicos, que son los que hoy día hay capacidad para llegar a una tasa de uso del 26%, solo con jardines públicos. Y estamos en 17%. Sin excluir a nadie. Sí. Es para que vayamos afinando datos. Los jardines se usan mucho más que las salas cunas todavía. La forma de pago es un desastre, porque pagan por asistencia y no por matrícula en las salas cunas, y eso es otro lío. Sí, pero ya Porque no podemos pedirle tanto al proyecto. Harina de otro costal, pero entiendo que en las salas cunas la cobertura está muy por debajo de esa cifra, ministro, del 26%. Estaban los datos en la presentación anterior en todo caso, así que, bueno, Yo creo que el 26 es de punto. sí, nosotros... No, es a la cuna solamente. Pero Sí. el dato que mostramos la semana pasada era 2021, incluyendo los jardines Claro, yo estoy mega. hablando de 2021, que es con los jardines mega. Entonces, Claro. ¿Uno de cada 4 niños de 0 a 2 años están en sala cuna? No, se estima que van a estar al 2021. capacidad No, no, de llegar. Eso tenemos Está capacidad. bien, pero No, 17%. Hoy día Oye, 17%. por eso
soy casi uno cada 4. Claro. 25. Bueno, esos datos están en la presentación de la semana pasada. Desde el punto de vista de la política pública sería, entre comillas, mejor. Sí. Tenemos más margen. Pero sigue habiendo acá un tema cultural y además hay un tema, lo digo como mamá, que es distinto cuando el chico tiene 2 años, pasado un año yo diría, sí. Pero claro, el año, y si te toca el invierno, en general hay niños que no resisten la sala cuna, que se enferman, por eso hay soluciones que son distintas. No, yo lo digo por habiendo tenido hija iguales, una la sala cuna altiva a los 3 meses y la otra, pero hay distintas realidades, ahí tienen que ver con la etapa de desarrollo. Bueno, yo le quiero agradecer a la vicepresidenta Lajunge y también a la subsecretaria, y la dejamos invitada a continuar, pero vamos a pasar a otro tema, si no quedan liberadas también. Y con la Secretaría vamos a revisar los requerimientos de información pensando en la tramitación del proyecto, y si ustedes consideran que hay otra información que puede ser útil, siéntanse libre también de hacérnosla llegar. ¿Ya? Muchas gracias. Presidenta. Vamos a pasar al punto 1 de la tabla. Aquí invertimos a la espera de que estén todos los senadores. Nosotros, ¿alguna otra duda, no, senadores, antes de que se vaya? Pueden invitar, podemos hacer un almuerzo la próxima semana. ¿Ah? ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades posteriores entre los niños que van a estar a las cunas y los que no van a estar a las cunas? Mira, en eso, todos los bichos, o sea, podríamos hacer mucho más sano a la larga. Podríamos hacer un seminario con inmunólogos, con pediatras, y hay miradas súper distintas respecto a la conveniencia. Y en general los pediatras son enemigos de las salas cunas como recomendación general, pero bueno. Ahí, yo creo que por eso hay un espacio de libertad también para lo que la familia puede hacer. Sí. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ya, nos vemos a las 3. A las 3. Sí. Bueno, vamos a pasar, gracias, subsecretaria, al proyecto que crea el Estatuto Laboral de Jóvenes. Este es un proyecto donde acordamos la semana pasada poder votar en general, y yo creo que antes de someter a votación la idea es poder tener una conversación con el ministro, subsecretario, con los senadores y senadoras, para ir resolviendo algunos temas que, independiente de que abramos... Hay que poner orden, presidenta. Sí. La dupla Muñoz, la Telía está muy Yo parece que voy a renunciar al tiro y voy a dejar a la Nani de presidenta ahora para que se concentre. Es que nos encanta conversar con él. No, yo decía que la idea es por conversar un poco. Yo creo que el análisis en general nos ha permitido ir confluyendo en ciertas indicaciones que están relativamente consensuadas. Creo que además hubo un aporte relevante de quienes vinieron, a diferencia de lo que pasó en la Cámara en la tramitación de este proyecto, porque ya se ha madurado más. Muchas de ellas que encabezaban además el sindicato de Starbucks, varias agrupaciones de jóvenes, las compartimos. Entonces, que pudiéramos conversar primero antes de someter a votación un poco los nudos del proyecto. Hay algunas cosas que requieren iniciativa del Ejecutivo y poder tener claridad sobre eso, y también como un poco como confluimos. Ahí quizás sería bueno referirse primero al oficio que nos llegó, porque una de las cosas, y quizás la única que requiere realmente patrocinio del Ejecutivo distinta a las que hay en el proyecto, es esta alternativa que planteaba respecto a la cotización de salud, donde el proyecto inicial, la propuesta era que pudiera optar el joven si es que seguía como carga de los papás o si cotizaba en forma independiente, y eso tenía la desventaja de un costo mayor, la mujer en edad fértil, además todos sabemos el tema de ISAPRE, pero también estaba la dificultad de no contar con una licencia. Entonces, no era solamente el mantener el plan de salud, sino que, por lo menos para mí, lo más importante es la cobertura ante una enfermedad. Está la figura de carga cotizante, y yo entiendo que la disposición del Ejecutivo es a poder respaldar eso, que es una figura que se utiliza hoy día, pero yo no tengo tan claro con cuánto soporte legal. Eso, de las preguntas de las ISAPRE, algunas lo hacen, otras no lo hacen. Entonces, si pudiéramos eso clarificarlo, que creo que además es bastante simple, entendiendo que esto implica una indicación del Ejecutivo. Presidenta, voy a hacerme cargo de la última pregunta suya. Efectivamente, me reuní con la Superintendente de Salud. El texto que les vamos a proponer
en redacción fue hecho en conjunto, este oficio da cuenta de aquello, ella se pronuncia sobre esto favorablemente, y tal como usted decía, lo que ocurre hoy día es que algunas ISAPRES, a juicio de la superintendencia, sin soporte legal suficiente, lo que hacen es permitir que uno, siendo carga, pueda, con su cotización y sin perder la calidad de carga, contribuir a financiar un plan de salud familiar hasta los 24 años. No todas las ISAPRES lo hacen, algunas lo han hecho y, como le digo, sin mucho soporte legal. Esta norma lo que hace es establecerlo como derecho, es decir, que las personas que son cargas hasta los 24 años tengan la posibilidad de seguir siendo cargas, pero su cotización poder aportarla en el plan de salud familiar y, en consecuencia, sería una carga con licencia. Si no cotiza y sigue siendo carga sin cotizar, sería una carga con todos los beneficios de salud, pero sin derecho a licencia. Y esa norma vendría a establecer ese derecho tajantemente. Pero, si entiendo bien, esto resuelve y nosotros no deberíamos tener una u otra opción, sino que siempre hay un descuento de salud que le da derecho, o sea, que se incorpora ese recurso al plan familiar, aporta al plan familiar, pero le da derecho a licencia. Claro, esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. Es decir, hay dos opciones. O decir, mire, que el joven que trabaja tenga la opción de decir, no cotizo en salud, porque soy carga de mi padre, con lo cual él sabe que va a tener cobertura de salud, pero no licencia. O decir, usted no tiene derecho a decidir nada, sino que está obligado a cotizar en el plan de salud familiar y va a tener también la posibilidad de seguir siendo carga, pero con la diferencia que va a tener licencia. Hay una tercera opción, y hay una tercera opción, que ese chiquillo tenga un sueldo suficientemente importante para decir, me conviene cotizar como individual y no ser carga de mi papá. Sí. Yo no sé si tenemos acuerdo en esto, yo imagino que sí, porque me cuesta pensar en alguna situación donde prefieran no tener licencia. O sea, creo que las dos opciones es si lo haces individual o lo haces como carga cotizante, ¿no es cierto? Pensando en que, más que discutir la... ¿No es cierto? No. ¿Por qué no tiene derecho a licencia? Porque, senador, porque las cargas hoy día, hasta los 24 años, no tienen derecho a licencia. Está bien, pero es porque se presume. Porque hay una presunción errada, que la persona que es carga no trabaja. Pero si la carga trabaja, debería tener... Esta figura. Entonces, ahí necesitamos hacer una modificación legal, porque si tu hijo vive contigo, trabaja, puede ser parte del grupo, del plan familiar individual, pero igual debería tener derecho. La pregunta es quién paga el delta. Sí. Sí. Ministro. En respuesta, eso es justamente lo que hacemos, lo que queremos hacer, senador. Hoy día, efectivamente, como se presume que no tiene ingresos, y la ley dice que si trabaja, deja de ser carga de sus padres, al dejar de ser carga de sus padres no significa que no cotiza, tiene que seguir cotizando, solo que al cotizar como individual va a tener acceso a un plan de salud mucho menor al que tenía en el plan familiar como carga. Entonces, claro, eso producía un desestímulo y los jóvenes decían, ¿sabe qué? Yo prefiero esta cotización no activarla, mandarla a FONASA, no activarla, no abrir mi cuenta en FONASA para no tener todo el beneficio de la carga de mi plan de salud familiar privado. La alternativa que nos plantearon ustedes, particularmente la senadora, era cómo poder permitirle a ese joven, hasta los 24 años que trabaja, mantener todos los beneficios amplios del plan de salud familiar, que él no está en condiciones de pagarlo por sí mismo porque su cotización es muy baja, pero con derecho a licencia. Es decir, que si se enferma le paguen lo correspondiente. Y la única solución que hay, que hasta ahora había operado en alguna ISAPRE sin sustento legal, es que ese joven cotice y complemente la diferencia de lo que vale un plan sin licencia a un plan con licencia, y para eso cotiza sin dejar de ser carga. Sí, nosotros no hemos entrado en esta discusión en detalle aún, pero faltan los números. Yo no sé cuántos de los jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan, sus padres están en FONASA versus están en ISAPRE. Porque esta propuesta es muy atractiva para quienes están en ISAPRE, pero es muy negativo para FONASA, porque FONASA, que es un sistema solidario, va a dejar de percibir ciertos ingresos de personas que trabajan y que se atienden en la red pública. Entonces, esto tiene
una dimensión bonita para unos y muy lamentable para otros, porque con menos aportantes, o van a haber menos aportantes, porque los padres pueden estar en ISAPRE, pero la gran mayoría hoy en día está en FONASA. Pero hay no va a tener que cotizar si está a cargo de su padre. Sí, yo quiero poner, o sea, hoy es para día tener los datos más que nada. Sí, pero los datos que podamos tener hoy día son bien sesgados porque la mayoría trabaja en negro. O sea, finalmente no se cotiza. Entonces también esto permite sincerar una situación. Yo comparto, entiendo perfectamente hacia dónde apunta. La senadora Muñoz me había pedido la palabra sobre esto. Yo pensé que era sentido. Otro tema. Es que la opción más atractiva es permanecer en el plan familiar y tener derecho a licencia. Pero ¿cuánto encarecerá el plan? Y el Delta usted dice que se financia con una cotización del estudiante trabajador. Sí. Entonces eso es el tema, cuánto las ISAPRES van a aumentar aquello, es toda una incertidumbre de cuánto va a ser el valor del plan familiar incorporando el pago de licencia al joven trabajador. Yo entiendo que se mantienen las condiciones. Exactamente igual. Podemos traer un análisis preliminar la próxima semana sin ningún problema, pero cuando nosotros lo conversamos con la superintendencia, el cálculo que hicimos es para que en promedio, y se cubría casi el 90% de los casos, que el solo hecho de que ese joven ponga la cotización de su contrato al plan familiar ya le da el derecho a licencia. Sí. Bueno, yo creo que lo importante en esto es que pero estén le puedo claros, traer los detalles. en esta etapa además, porque vamos a la discusión en particular, pero es que estén claros los criterios. Eso a mí me preocupa para avanzar. Hay otro tema que también hemos ido delineando, que es que más que hablar de un estatuto especial, aquí no se requiere un estatuto especial, sino que cierto artículo, en el caso de jóvenes, que está la discusión respecto de la edad, dentro de nuestra legislación, o sea, actualmente la contratación a tiempo parcial, que eso despeja muchas dudas que existieron sobre quitar derechos laborales o protección, o sea, es nuestra legislación y dentro del contrato a tiempo parcial que nosotros establezcamos temas que tienen que ver, lo de la carga cotizante va a ser en general, además para todo, hay que ver la ubicación, pero ciertas normas excepcionales, sobre todo, yo entiendo la que más valoramos, que es que no se considere para el registro social de hogares el ingreso que está generando el joven. Yo creo que en eso también, como pensando en ciertos criterios, tenemos relativo acuerdo, ¿no? ¿Qué pasó con Play por Natal también? Sí, también había un planteamiento, la central unitaria había consultado por el tema de las licencias. Quedaría cubierto. Con esta opción queda absolutamente cubierto el pago. Sí. Presidenta, ¿Cómo queda cubierto? Sí. ¿Queda cubierto? Sí, pero ¿con qué? Con la indicación que estamos conversando del beneficiario con aporte. No, digo, el proyecto, yo no he visto la indicación. Pero el proyecto está fuera. Pero el proyecto está fuera. Si el estudiante optaba por no cotizar, quedaba fuera. Si ahora con esta modalidad, o sea, si con la modalidad antigua optaba por cotizar, tenía licencia. Si optaba por no cotizar, no tenía licencia maternal. Ahora hay una tercera opción que es que cotice sin Al plan familiar y va a también se va. Pero no va a ser obligatorio. Es que es una decisión que tienen que tomar ustedes. O sea, o lo hacemos obligatorio o dejamos la opción para Por eso el criterio. La senadora Muñoz me plantea que está complicada ahora, que tiene que irse. No sé, senadora Letelier. Sí, porque lo que podemos hacer, si quieren, es tomar la votación al tiro, seguimos conversando y yo además quiero renunciar como presidenta, lo debía haber hecho al principio en realidad, pero para que, no, pues, fantástico porque propongo de sucesora a la senadora Muñoz en virtud además de un acuerdo, pero yo creo que unánime, ¿no es cierto? Igual, es una especie de alternancia. Claro, ustedes saben, es la era de las mujeres, así que todos sonríen al respecto, para que la senadora pueda asumir la presidencia como corresponde a partir de la próxima, sí. O sea, y hacerse cargo de la próxima. Tomemos la votación, Pilar. En general, sí. Pero ¿podemos formalizar la elección de la presidenta? ¿Lo quiere hacer inmediatamente? Sí, claro, creo que es lo que corresponde, ¿no? Por supuesto. Si ya renunció sí, por eso, dejar independiente que termine. Yo renuncio a mi presidencia y toco la campana. Hay que aceptar la renuncia. ¿Y quiere someter a votación? No, que la secretaria es para formalizar, entiendo que tiene que tomar actas, por eso Sí, no, por supuesto, pero ¿quieren poner en votación o la comisión? Vamos a resolver por la unanimidad votación de la presidencia y por unanimidad, ¿no es cierto?
se elige a la senadora Adriana Muñoz como presidenta de la comisión para el próximo. Es ministro. Con la anuencia se adhiere el ministro y subsecretario Francisco del Río. Perfecto. Formalizada la presidencia, vamos a votar en general el proyecto. Una consulta. Yo este tema que dicen que hay la indicación, yo no la he visto. Pero es que dicen que hay una indicación. No es una indicación, es el oficio en respuesta de la superintendenta subrogante de salud a la consulta que hicimos nosotros por esta posibilidad, y ellos hacen una propuesta de texto que va a haber que formalizar, y es una discusión que todavía está abierta. A mí lo que me interesa es plantear ciertos criterios para ir avanzando y llegar a algo consensuado, solamente eso. ¿Sería bueno que nos fotocopiaran esa respuesta? Sí. ¿Lo vamos a fotocopiar? Totalmente. De eso yo me aprovecho, me anticipo, así que sí tiene la preaprobación del Poder Ejecutivo, particularmente el presidente. Sí, que eso era lo que a mí me interesaba, senador, que quedara consignado en esta sesión también. Entonces tomamos la votación para que vaya a la sala, ¿cierto? Sí, vaya a la sala en general. Perfecto. Senador Alaman. Presidenta, voy a votar a favor y voy a hacer una mini fundamentación del voto. Yo creo que este proyecto es muy importante porque aborda temas que son significativos. Nosotros tenemos una muy baja integración del mundo de los jóvenes al mundo del trabajo. En segundo lugar, los pocos jóvenes, por así decirlo numéricamente, que trabajan, lo hacen de manera informal. Entonces creo que esos dos elementos justifican plenamente este proyecto. Baja inserción de los jóvenes en el mercado laboral y los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad. Creo también que el proyecto tiene dos aspectos positivos, sin entrar en los detalles en particular que serán objeto de mejoramiento. Creo que es bueno que en definitiva los elementos de flexibilidad que contienen permiten precisamente que los jóvenes puedan acceder a una dualidad que hoy día es muy difícil, que es precisamente estudiar y trabajar. Y por último, Presidenta, hacer ver que el proyecto realmente ha sido cuidadoso en términos de no generar un empleo precario, es decir, que los jóvenes que trabajen tengan, como quien dice, acceso al conjunto de beneficios sociales que están vinculados al mundo, al trabajo. Eso, Presidenta. Senador Durana. Voto a favor de la idea de la votación en general del proyecto. Senador Letelier. Yo me voy a abstener. Yo creo que este es un proyecto que tiene muy buena intención, pero yo estoy votando el proyecto que tenemos. Un proyecto distinto, que evite ciertas cosas que hemos planteado en el debate hasta ahora, que se traslade a otra parte del código y que impida lo que es una dimensión que es de reemplazo de otros trabajadores. Sin duda, en la discusión en particular yo voy a estar abierto a respaldarlo, pero tal como está presentado el proyecto como un estatuto específico, esa es la idea matriz, me abstengo. Presidente, en la misma línea yo me voy a abstener. Creo que es fundamental e importante que los gobiernos se ocupen de la situación laboral de los estudiantes, de conciliar estas dos situaciones. Y yo tengo dos dudas generales. Una, que incorpora una lógica en el mercado laboral que no hemos evaluado en este debate, o no, por cierto no está contenido en el proyecto, pero que me importa que lo hagamos, y es el impacto que tiene este proyecto en los trabajadores normales, por decirlo así. De qué manera con esta incorporación de un trabajo especial de jóvenes estudiantes se flexibilizan una serie de situaciones y, por ejemplo, las jornadas extraordinarias para los trabajadores del retail pueden ser suplidas por estos trabajadores estudiantes y de esa manera se van de alguna manera recortando posibilidades de mejoramiento por esas vías de los salarios de los trabajadores normales, por decirlo así. Y lo otro es que esto atienda a un grupo de jóvenes, ¿cierto? Hay otros jóvenes en situación similar y que, por cierto, estamos incorporando una situación, en mi opinión, de discriminación. Y además de eso, que en estas situaciones los otros países han resuelto de una manera distinta la conciliación de los estudiantes y el trabajo, la necesidad de trabajar.
yo tengo presente el modelo alemán, el modelo austriaco, en que hay situaciones que proponen una integralidad de incorporación de los jóvenes estudiantes al mercado laboral, más desde la perspectiva de la capacitación en el proceso de trabajo. O sea, salen los jóvenes, se incorporan a procesos que les nutren, que les ayudan a aprender a trabajar en los oficios o en las profesiones que están desarrollando. Por eso me voy a abstener en la disposición de poder seguir trabajando varios aspectos particulares que tenemos del propio proyecto, pero en esta preocupación general que planteaba. Presidenta. Sí, yo voy a votar en general a favor del proyecto. Yo quiero decir que lo que más valoro de este proyecto es que no se castiga a un joven por recibir un ingreso. Yo creo que cada vez se valora más el desarrollo de habilidades previo al ingreso formal, si uno pudiera establecer ese momento. O sea, la lógica de educación continua y que en eso es bueno, que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y que no esté esta amenaza de perder un beneficio, cuando además hemos avanzado en gratuidad universitaria, en gratuidad de la educación técnica y en favorecer el acceso más universal. Voto a favor, dejando expresa además constancia acá, de que a mí me parece que no es necesario un estatuto especial, que lo que se requiere es dentro de nuestra legislación establecer ciertas normas especiales, y creo que eso despeja muchos fantasmas respecto de precarizar, entendiendo además que hemos hecho un proceso previo que nos va a permitir, no tengo duda, por el ánimo que hemos conversado, mejorar el proyecto en su discusión en particular, y también valorando los cambios que se hizo al texto original en la Cámara de Diputados. O sea, el texto que nos llegó a nosotros es un proyecto prácticamente distinto al que inicialmente se está discutiendo, y no tengo duda que vamos a sacar adelante un proyecto que va a dejar tranquila a mucha gente y que va a ayudar en el mejor desempeño laboral, podríamos decir de alguna manera, de los jóvenes. En resultado de la votación, 3 votos a favor, 2 abstenciones, es aprobada la idea de legislar. Con eso, y el proyecto pasa a la sala. Aprobamos la idea de legislar y va a sala para su votación por parte de todos los senadores. Francisco, si me permite, y solamente adelantando un poco la discusión particular, quería solamente aportar, lástima que no esté el senador Letelier, la especificación sobre respecto al pre y postnatal. Especificar un poco el régimen aplicable al tema del pre y postnatal. Un estudiante que trabaja bajo este régimen y, por ejemplo, elige no cotizar, conforme a los términos actuales del proyecto, elige no cotizar y queda embarazada, ¿ya?, puede cambiar su régimen y empezar a cotizar. Va a recibir una mayor proporción del prenatal y va a recibir todo el postnatal en cuanto a su licencia médica. Eso es lo que... Una menor proporción del prenatal menor. Depende del mes en que empieza a cotizar. Que cumple también los meses. Pero al tener ya al momento del nacimiento 4 meses anteriores de cotizaciones, va a recibir todo su postnatal. Sí. No están faltando integrantes, pero quiero agradecerles a ustedes la disposición, la confianza en mi presidencia, el ánimo que hubo también colaborativo y sobre todo el permitir desarrollar varias iniciativas en las que vamos a continuar. Presidenta, en la misma línea estoy seguro de representar a todos los miembros de la comisión, felicitarla por el buen trabajo que hizo, por el clima que usted genera al interior de la comisión para avanzar en los proyectos y por su conducción inteligente, acertada y ecuánime. Seguiremos contribuyendo y espero mi campana para la próxima sesión. Ministro, también puede tener la palabra. ¿Quiere decir algo, ministro? Por supuesto. De verdad, yo quisiera agradecer como ex parlamentario la persistente voluntad de diálogo que usted ha tenido, de acuerdo, pero al mismo tiempo defender con fuerza sus convicciones, porque no es adaptarse a cualquier acuerdo. Y como ministro también, ahora fui testigo de lo mismo, así que agradecerle y ojalá que ese espíritu siempre prime en el Parlamento. Esta es una gran comisión y somos un gran equipo, ¿no es cierto? Saludamos a todos. Ya. Levantamos la sesión. Muchas gracias.